Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a La Tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en Colombia, donde la polémica crece con la respuesta del senador Gustavo Petro al video mostrado por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, en el Congreso Nacional. Video que muestra, recordemos, al senador Petro recibiendo una gran cantidad de dinero que se guarda en bolsas plásticas. Esta es una parte de la grabación. La cámara enfoca lo que parece ser el comedor de una casa. La puerta se abre y entra Gustavo Petro. Su interlocutor comienza a poner fajos de billetes sobre la mesa. Aquí hay 20. 5, 15. El interlocutor de Petro habla de una suma de dinero faltante. Y el resto, lo que te habían dado, que yo te mandé para los viajes, yo creo que más o menos en unos 8 o 10 días. Luego, Gustavo Petro reclama sobre la denominación de los billetes. Sí. Así como está, yo no lo toqué. Pero dije, no, así como está, no lo dieron, yo ni lo toqué. Pues sí, yo lo voy a decir, porque es que un día andaba con esa vaina así, ¿no? Claro, porque o sea, fueran en de 50, fuera esto. Es cierto, yo lo quise. Mientras Gustavo Petro guarda el dinero en la bolsa, el interlocutor habla de otras personas. Ayúdeme con alguna vaina de eso. Para ello otra gente que necesita que quiere ayudarte también. Usted va dentro del negocio. No, yo hago la expectativa de que ponga de trabajo. Pero mientras tanto, de aquí a diciembre, las hojas no las sacamos. Yo tengo que sacar todos los días tengo que salir a buscar las hojas. Y eso, mira, ahí te la puse. Menciona además el nombre de Javier Cáceres. Detrás de esto de allí está Javier Cáceres. Javier Cáceres, que es amigo de él. Y habla de unas supuestas interceptaciones. Ya vi una vaina de la intercepción de tu celular. Ahí salió. Entonces, mira, si yo logro financiación adicional. ¿Qué pasó? El senador Gustavo Petro respondió públicamente que el dinero correspondería a un préstamo de un amigo, un arquitecto colombiano de nombre Simón Vélez. El origen de los recursos ahí lo dice el mismo video. Es el arquitecto Simón Vélez, que es un arquitecto insigne de Colombia en el mundo, que quiso prestar un recurso. Sin embargo, la cosa parece complicarse cuando el arquitecto señalado niega la versión y por medio de un comunicado aseguró que nunca realizó dicho préstamo. Yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie, y mucho menos al señor Gustavo Petro. Es la aclaración del arquitecto al que se refiere el propio senador Gustavo Petro. Cuando son las 4:07 en la costa este de los Estados Unidos, le damos la bienvenida a Hassan Nazar, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Hassan, buena tarde, bienvenido. Y Dania, qué gusto como siempre estar en tu programa. Un placer. Igualmente para nosotros tenerte, Hassan. A ver... Complejo. Es sumamente complejo, pero yo creo que lo peor, digamos, en la situación del senador Petro es que la persona que él señala que le está haciendo un préstamo de dinero lo desmiente públicamente. ¿Cómo queda el senador Petro ante esto? Pues aquí hay que mirar eso en una coyuntura muy difícil, Idania, porque el país primero estaba viviendo en ese momento un debate de mucho interés nacional con el tema Odebrecht y el rol que estaba teniendo el fiscal general de la Nación frente a esas investigaciones. Y hay que decir que el citante a ese debate era Gustavo Petro, justamente para denunciar un tema de corrupción. Aquí hay que decir lo siguiente,
La presunción de inocencia existe para todos en Colombia y existe también para el senador Gustavo Petro. Y serán los entes indicados, en este caso la Corte Suprema de Justicia, quien adelante una investigación para determinar qué fue lo que pasó en ese video. Lo que sí está claro es que queda muy mal parado. Queda muy mal parado por varias razones. Porque es que esa es la forma tradicional como se ha manejado en la política los fondos a campañas, la entrega de dinero que no está por encima de la mesa, sino de manera clandestina. Que dicho sea de paso, no es propiedad exclusiva de Colombia. Exactamente, y eso es lo que se ha cuestionado, y lo ha cuestionado él en varias oportunidades. Incluso hace poco formó parte de toda una coalición de una consulta anticorrupción, donde lo vimos con unas tablas de mármol suscribiendo unos acuerdos del tema de corrupción. Con esto no estoy diciendo que ahí hay un acto ilícito. Eso tendrán que demostrar las autoridades. Pero lo que sí es claro es que esto se está manejando de una forma donde políticamente está recibiendo un baldado de agua fría. Porque esa es la forma como justamente se ha manejado por debajo de la mesa muchas veces la corrupción en el país. La entrega de dineros que no están declarados, que no están puestos. Y él tendrá entonces que dar unas explicaciones mucho más formales que lo que tú muy bien decías. Salir a decir, es que me lo prestó determinada persona, y que esa persona salga inmediatamente y diga, un momento, yo no presté ese dinero, y mucho menos a Gustavo Petro. Es un tema de gran calado y tendrán las autoridades que adelantar todas las investigaciones correspondientes para determinar quién entregó ese dinero, de quién son esos fondos, por qué los recibió, en qué momento exacto, a dónde fueron a parar y sobre todo que el doctor Petro empiece a dar unas explicaciones coherentes. La primera que dio no pudo satisfacer ni siquiera a la persona que mencionó que le había entregado el dinero. No tendría que haber, es decir, si yo me siento injuriada, calumniada, si yo siento que se está armando, digamos, un escándalo alrededor de un acto que yo considero absolutamente normal, ¿no tendría que haber respondido en el momento que desmiente la persona a la que él señala como origen de ese préstamo? ¿No ha habido una respuesta posterior de Gustavo Petro después de que el arquitecto Vélez señala que él no ha prestado ese dinero? Vino luego una andanada de trinos. En uno de esos trinos entonces lo que manifiesta es que tendrá que explicar y aclarar, es la palabra que usa Gustavo Petro, el arquitecto Simón Vélez, si ese dinero fue un préstamo o fue un aporte. Porque entonces cambia la configuración. Primero había dicho que era un préstamo. Ahora dice no. Si Simón Vélez se retracta, entonces él tendrá que aclarar si lo que pasó fue que era un préstamo o un aporte. Claro, pero cuando se emite un comunicado, como el comunicado que emite el arquitecto Vélez, bueno, al menos eso entendería yo. Hay como marcando una distancia, oiga, ese dinero yo no lo mandé para allá. No es mío, yo no lo presté, y es muy claro en el comunicado del arquitecto Vélez donde dice, yo no he prestado ese dinero y mucho menos a Gustavo Petro. La coyuntura entonces se abre, Dania, porque este es un país donde ese tipo de imágenes la hemos visto en anterioridad y ha sido denunciada en otros escenarios cuando hay corrupción, cuando se están comprando elecciones, cuando se están haciendo favores políticos. Y vuelvo e insisto, yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero las explicaciones que ha dado hasta el momento Gustavo Petro no satisfacen a nadie. Y tendrá la justicia que entrar a esclarecer estos hechos. Porque además, Idania, cuando uno en Colombia ha tomado la bandera, como la ha querido tomar él, de creerse el adalid de la decencia, más decente es él, los demás todos son corruptos, y aparecen este tipo de imágenes, lo primero que sucede es, ¿de qué decencia estamos hablando? ¿Cuál es la moral que usted maneja para criticar a los demás y señalar si usted, y tendrán que determinarlo las autoridades, estaba de pronto obrando de la misma forma? Entonces, esto es un tema que tiene un gran componente político y traslado la discusión a otro escenario. Menos mal le pasó en este momento. Esto le llega a pasar a otro candidato, Idania, en un momento de una campaña presidencial o una campaña a la alcaldía. Sí. Es desastroso. Y termino con esto también. ¿Usted se imagina que esto le hubiera pasado, un video de estos, a alguien de la línea ideológica distinta a Gustavo Petro? Que le hubiera pasado, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez,
¿qué estaría diciendo Gustavo Petro hoy? Bueno, eso se ha criticado, digamos, es una de las críticas que se ha hecho, ¿no? Hay muchos sectores de la izquierda que han callado o no se han pronunciado en relación a lo que está ocurriendo y se han hecho esa pregunta, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si el video es de Paloma Valencia, la diputada que lo presenta, ¿qué habría pasado si es ella la que sale en el video? ¿O si es Álvaro Uribe? ¿O es el propio el presidente Duque? Ha ocurrido algo que es realmente vergonzoso, y es que muestra una doble moral en el país. Entonces, yo ideológicamente tengo afinidad con esta persona, y si esa persona es señalada de algo que tiene unos tintes oscuros, yo guardo silencio. Pero si esa misma situación le ocurre a un opositor mío, yo me despliego en comentarios en redes sociales, en medios de comunicación, y armo un gran alboroto. Esto tienen que investigarlo sea quien sea. Claro. Y más aún, quienes estuvieron acompañando a Gustavo Petro en su periodo presidencial, en la campaña presidencial pasada, quienes ahondaron con él en el tema de una lucha frontal contra la corrupción, es absolutamente inaceptable que guarden silencio hoy. Tienen que pronunciarse con la misma vehemencia que si fuera uno de sus contradictores. Porque esto que estamos viendo, esto no satisface a nadie, Dania. Y esto no puede quedarse escondido debajo de un tapete y vamos a pasar como si nada hubiera ocurrido. Por supuesto que respeto profundamente a quienes dicen que esto pareciera una cortina de humo para desviar las investigaciones sobre el caso del fiscal general y Odebrecht. Ambos casos tienen que esclarecerse, pero esto no puede pasar de agache. Hassan, ¿qué consecuencia puede tener para la vida política del senador Gustavo Petro un evento de este tipo, ¿no? Sobre todo cuando pues aún no hay claridad y esperemos que la haya en un momento determinado. Varias. La primera es que tiene que quitarse esa capa de creerse que es el adalid de la decencia y de la moralidad pública. Porque esto es lo que está demostrando, y vuelvo e insisto, las autoridades tendrán que determinar qué es lo que sucede ahí. Pero claramente, políticamente siembra un gran manto de duda sobre la manera en cómo hace política. Veamos también quiénes fueron las personas que le llevan ese dinero, personas que luego terminaron trabajando en su administración. Entonces, aquí también habrá que determinar alguien que me aporta a mí a mi campaña, que trae un dinero y termina trabajando en la alcaldía cuando yo soy alcalde mayor de Bogotá. Empezar a determinar ese dinero de dónde viene. Ya fue muy claro el arquitecto Simón Vélez diciendo, ese dinero no es mío. Habrá que determinar de dónde es. Claro, hay un abogado en Colombia que se llama Abelardo de la Espriella que ha ya interpuesto una denuncia penal para que se investigue inmediatamente cuál es el trasfondo de esos dineros. Y serán las autoridades las encargadas de hacerlo. Pero esto no puede quedar políticamente como si se pudiera esconder, porque claramente la justicia, la opinión pública y la política en un momento tan importante de la lucha contra la corrupción en el país necesita claridad sobre estos hechos. Más de alguien que sacó 8 millones de votos en la pasada contienda electoral, más de alguien que ya fue señalado, porque hace poco, no olvidemos las declaraciones que dio el señor Diosdado Cabello desde Venezuela, diciendo que Gustavo Petro había estado en Venezuela pidiendo fondos para una campaña. Este video es de muchos años atrás, pero entonces sí es necesario saber ese dinero de dónde salió, quién lo entregó. Ese capítulo es muy importante porque políticamente le está costando mucho, no ahora, le puede costar a futuro y puede ser un elemento grave dentro del movimiento incluso que él representa, aspirando a un proceso presidencial y a unas elecciones que vienen ahora en Colombia próximamente para consejos, para alcaldías, para gobernaciones y demás. Pues son preguntas cuya respuesta, imagino, esperamos, es lo deseable, la vayamos encontrando con el transcurso de los días. Hassan Nazar, gracias por estar aquí. Y Dania, como siempre, un placer. Gracias por la invitación. A ti, a ti. Son las 4:16, hora de Colombia, hora de Quito. Revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. Es noticia el poderoso sismo que sacudió Alaska este viernes. El Servicio Geológico de los Estados Unidos alertó sobre la posibilidad de un tsunami en la zona sur del estado, aunque 2 horas después levantó la advertencia. El terremoto de magnitud 6.6 sacudió las zonas aledañas a la ciudad de Anchorage, la más grande de todo el estado. El movimiento telúrico obligó a decenas de residentes a abandonar sus hogares y oficinas. Por ahora, se desconoce si hubo víctimas tras la emergencia.
Es noticia la firma de un nuevo acuerdo de libre comercio Argentina, con el que avanza la cumbre del G20 que por primera vez se realiza en Sudamérica. La cita de los líderes de las principales economías del mundo comenzó en medio de fuertes medidas de seguridad, precisamente poco antes de la reunión. Las autoridades encontraron 8 bombas Molotov en el centro de Buenos Aires. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Bricio. Los líderes de México, Canadá y Estados Unidos firmaron el nuevo acuerdo de libre comercio de América del Norte, un tratado que les llevó más de un año renegociar y que finalmente sellan en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Una cumbre que en esta jornada, es la jornada principal, tuvo a los líderes de las 20 economías más grandes del mundo reunidos en una misma mesa. De hecho, aquí se deciden la mayoría de tratados comerciales vigentes en el mundo. Y en esta jornada, numerosos mandatarios que toman parte de este foro económico también tuvieron encuentros bilaterales con otros líderes. Los dos con agendas más apretadas son el presidente anfitrión, Mauricio Macri, y también el presidente estadounidense, Donald Trump, que de hecho ambos comenzaron la jornada juntos en un desayuno de trabajo, y en el caso de Donald Trump la continuó con un encuentro con su homólogo japonés, Shinzo Abe. También tiene previsto una reunión con la canciller alemana Angela Merkel, que de hecho fue la gran ausente en la foto de familia, ya que por un percance con su avión no pudo llegar a tiempo. En esta jornada también hay protestas contra la globalización, es decir, contra este tipo de foros económicos, y las autoridades argentinas ya localizaron 8 cócteles Molotov en un vehículo que se encontraba estacionado justo en la trayectoria por donde debía pasar esa manifestación multitudinaria organizada por alrededor de 80 entidades políticas y movimientos sociales de toda América Latina y el Caribe. De momento queda todavía una jornada más de cumbre que tendrá lugar, por supuesto, este sábado, en la que todas las miradas están puestas en el encuentro bilateral entre Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping. Esperan ambos encontrar un acuerdo para poder cerrar de una vez por todas la guerra arancelaria en la que están inmersos desde hace meses. Desde Buenos Aires, en Argentina, les informó Bricio Segovia de La Voz de América para NTN 24. Gracias por la información que nos trae nuestro colega de La Voz de América. Son las 4:20, hora costa este de los Estados Unidos. Hasta ahora, el G20 no nos deja un acuerdo consensuado. Lo que sí nos deja son diferentes imágenes, momentos curiosos y otros que bien pudiésemos calificar como polémicos, por decirlo menos. Hoy en la inauguración, por ejemplo, si usted tuvo la oportunidad de verlo, podíamos ver al presidente Mauricio Macri al inicio mandando a callar a los asistentes para poder para poder iniciar este encuentro. Todos estaban como dispersos. Pero también podíamos observar en primer plano la rabieta del presidente Donald Trump. Minutos después de haber ingresado a la Casa Rosada, el mandatario se vio enojado con la traducción al inglés de las palabras de recibimiento de Mauricio Macri. Sería estupendo si pudiéramos ver las imágenes del presidente Trump cuando se ve molesto. El presidente de los Estados Unidos, ahí está, lo tira al piso, el audífono que le había sido entregado. Dijo además que había entendido mejor en español que a través de la interpretación que le estaban haciendo de las palabras del presidente de los argentinos. En su idioma que a través de la interpretación. El presidente estadounidense, el presidente Trump, también protagonizó otro momento, quizás bochornoso, si no para él, para el presidente Mauricio Macri. El mandatario republicano dejó solo en el escenario al presidente argentino, quien luego de estrechar su mano lo llamaba para tomar una nueva fotografía. Macri, visiblemente incómodo, no tiene otra opción que quedarse solo y tratar de distraerse mientras las cámaras grababan este momento. Caramba, el presidente francés, Emmanuel Macron, también tuvo que vivir su momento incómodo a causa de un error del protocolo.
A su llegada a Buenos Aires, acompañado por la primera dama, Brigitte Macron, no tuvo quien lo recibiera en el aeropuerto. Macron miraba de lado a lado y allí lo ven. Busca un funcionario del Ejecutivo, pero al no encontrar a nadie, saluda a los operarios de la pista. Minutos más tarde, cuando ya se disponía a salir del lugar, la vicepresidenta Gabriela Michetti apareció y le pidió disculpas por el momento. Pero la prensa no se quedó atrás. Escuchen ustedes lo que ocurrió durante una transmisión en vivo. Bien, y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre. Decinos, Adrián. Sí, estoy en el baño, Martín. 11:38. Gracias, Adrián. Es que de verdad, esta cumbre del G20 ha estado llena de momentos de este tipo. Como dato curioso y para finalizar este compendio, hay quien dice que la reunión de los líderes más importantes del mundo ha provocado movimientos en las placas tectónicas. Sea ingenio popular o realidad, en el inicio de la cumbre, un sismo de magnitud de 3.8 sacudió la provincia de Buenos Aires. Según el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, el movimiento, que se produjo a 25 kilómetros de profundidad, tuvo su epicentro a 32 kilómetros de la capital. Son las 4:23 minutos, 4:23 minutos en la costa este, 6:24 minutos porque acaba de cambiar el reloj. En Buenos Aires seguimos con más noticias. Es noticia la que podría ser una de las filtraciones de datos más grandes de la historia. La cadena hotelera Marriott International ha confirmado este viernes que unos 500 millones de huéspedes, la información de todos ellos en todo el mundo, habría sido filtrada a manos de hackers. La compañía admitió que el pasado 19 de noviembre, personas no autorizadas ingresaron a la base de datos de la compañía, accediendo a información privada recolectada durante reservas hoteleras desde el año 2014. Aunque no se conoce con exactitud cuáles fueron los datos expuestos, nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, número de pasaporte, fecha de nacimiento e información de vuelos harían parte de esta lista. Es noticia el Parlamento de Chile, que reiniciará el debate del proyecto de ley para despenalizar la marihuana. Tras 2 años de estar suspendida en el Parlamento, la polémica iniciativa será retomada como prioridad la primera semana del mes de enero. Organizaciones sociales, políticas conservadoras buscarán bloquear esta propuesta. En Santiago de Chile, Juan Pablo Monsalve tiene más información. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues efectivamente, desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados señalaron que será prioritario para el Poder Legislativo en 2019 la despenalización de la marihuana en territorio chileno. Estamos en este momento en ExpoWeed, una feria muy importante a nivel latinoamericano que promueve precisamente el consumo del cannabis. Acá hemos hablado también con algunos expositores y nos han señalado la importancia de este tema. Pero vamos a revisar primero las declaraciones del diputado chileno Juan Luis Castro haciendo el anuncio. Hoy, teniendo ya alternativas medicinales de marihuana aprobadas, vamos a dar un siguiente paso, que es la regulación completa en un mercado ilícito, que es puerta de entrada a las drogas más complejas de nuestro país. Y en eso esperamos contar con todos los sectores políticos, incluidos los de derecha, liberales, conservadores, como se denominen, porque este es un problema social que hay que abordarlo desde el inicio y no taparse la vista frente a los problemas de la marihuana, que son el narcotráfico en su fase inicial y que tiene que ser combatido. Y así estará el primer martes de enero, marihuana en su nueva fase respecto a despenalización de autocultivo y consumo. Acá en esta feria ExpoWeed, como lo decíamos al comienzo del contacto, pues lo que se busca precisamente es promover el consumo de la marihuana de distintas maneras. Acá hablamos con los productores chilenos. Ellos nos insisten en que es muy importante lograr la despenalización.
estamos de acuerdo con el autocultivo, estamos de acuerdo con que la gente, como te decía, tenga acceso a lo que cada uno quiera y, ¿por qué no una plantita en tu casa, donde tienes tu armario, donde puedes cultivarla y consumir de ella lo que tú quieras, porque la planta no solamente se fuma, hay muchas maneras de consumirla. Entonces, con eso también tiene que ir una educación al respecto a la gente, pero totalmente de acuerdo. También tuvimos la posibilidad de conversar sobre este tema con expositores y comercializadores españoles. Ellos cuentan cuál es la importancia que tendría lograr la despenalización en Chile. Nosotros allá en España notamos que España consumía hachís procedente del narcotráfico y hoy en día consume marihuana que producen los propios cultivadores mayormente. Entonces, claro que le hemos dado un golpe muy importante al narcotráfico y espero que eso ocurra también aquí. Los sectores más conservadores en territorio chileno pues han manifestado su total rechazo a que se discuta este tema en el Parlamento. Insisten en que despenalizar la marihuana en Chile sería un retroceso para la sociedad. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia en México, donde se alistan para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente durante los próximos 6 años. La ceremonia, que tendrá lugar este sábado, iniciará a las 9 de la mañana, hora local, en la sede del Congreso. Tras intervenciones de los legisladores al recinto, arribará el presidente saliente Enrique Peña Nieto, quien sobre el mediodía habrá de traspasar la banda presidencial. Tras la toma, López Obrador ofrecerá su primer discurso. El nuevo mandatario llegará al Palacio Nacional en horas de la tarde, donde mantendrá sus primeras reuniones y atenderá a los cerca de 900 invitados a este acto. Quiero saludar en esta parte del programa a Pascal Beltrán del Río, él es director editorial del periódico Excelsior. Hola Pascal, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Idania? Un gusto estar en la tarde. Igualmente para nosotros tenerte. Pascal, comencemos antes de entrar de lleno en la toma de posesión, por el último acto de Peña Nieto, que fue firmar el Tratado de Comercio el día de hoy con el presidente Trump y el primer ministro de Canadá. El presidente Trump lo felicitó y le dijo: lo felicito porque allí vemos la imagen, y el primer ministro Trudeau, allí vemos la imagen, y el presidente Trump lo felicita por este acto que es el último de su gobierno. ¿Merece felicitaciones Peña Nieto? Pues mira, fue una negociación muy cardíaca, la verdad, que en momentos parecía que no se iba a lograr, porque durante más de un año que estuvieron negociando, había días en que Donald Trump se levantaba y era Donald Trump. Amanecía de mal humor y empezaba a tuitear y decía que iba a sacar a su país del Tratado de Libre Comercio. Esto pues fue una constante, digamos, cada vez en cuando hacía esto Trump, y la negociación parecía estar en serios problemas. Luego comenzó el conflicto con Canadá, después de la reunión del Grupo de los 7 en Quebec, y Canadá fue hecho a un lado por los negociadores estadounidenses, que se concretaron en negociar con los mexicanos, y llegó un momento en que Trump dijo: ya tengo un acuerdo con México, a ver si lo logro con Canadá, y así estuvimos en suspenso durante mucho tiempo. Así que pues al final se logró esto al cuarto para las 12 o al 5 para las 12, y no sé si es una felicitación lo que merece, pero todo esto parece haber llegado a buen término. Al final de cuentas, creo que la felicitación es sobre todo para los equipos negociadores de los países. Claro. ¿No? Y además es un buen acuerdo, y te pregunto también, Pascal, es un buen acuerdo para México. Finalmente, el 80%, digamos, de las exportaciones de México las compra Estados Unidos, es su principal socio comercial. Sí, el peor acuerdo para México era un no acuerdo con Estados Unidos, así que haber firmado algo que quizá no vaya a ser tan bueno como era la versión anterior del tratado, pues es un enorme logro. La verdad es que, sobre todo considerando lo que yo ya te decía, que esto podía romperse en cualquier momento, que Estados Unidos podía salirse del Telecán y quedar en nada, un acuerdo comercial vigente desde 1994, yo creo que para México es una gran noticia.
y le deja el presidente Enrique Peña Nieto a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, pues la mesa puesta con un tratado renegociado que todavía tiene que pasar por la aduana del Parlamento canadiense y de los congresos de México y Estados Unidos, pero creo que eventualmente será aprobado y creo que seguirá siendo bueno para México. Pascal, entremos ya de lleno en el cambio, en la toma de posesión de Manuel López Obrador el día de mañana. Una nueva era para México, es decir, entra la izquierda, creo, si no recuerdo mal, después de unas 4 décadas, asume un presidente de izquierda. Pues sí, en realidad nunca había habido un presidente de izquierda. Podríamos entrar en una discusión de qué es izquierda o no, pero vamos a asumir que este es un partido de izquierda el que llega y sería la primera vez que en México hay un partido de izquierda en la presidencia de la República. Hasta el año 2000, un solo partido gobernó México, que era el PRI, un partido pues con una ideología bastante flexible, que a veces era de derecha, a veces era de centro y a veces era de izquierda. Y luego en 2000 vino la primera alternancia en la presidencia a través de la derecha, el Partido Acción Nacional con Vicente Fox, quien fue sucedido por otro miembro del propio Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, y después regresó el PRI al poder. Entonces, esta es la primera vez que habrá un partido de izquierda en el poder, y sí, sin duda es un acontecimiento, nos pone a los mexicanos en un rumbo desconocido. Es difícil saber cómo será, cuál será el estilo de este presidente. Tenemos algunas señales por lo que ha ocurrido en campaña y también por los 18 años de actividad política intensa de López Obrador, pero pues es sin duda territorio desconocido. Pero esas señales de las que hablas quizás sean el abono para los temores que ciertos sectores en México tienen en relación a lo que puede llegar a ser el ejercicio presidencial de López Obrador. Pues por lo menos los indicadores económicos así lo manifiestan. Cosas hechas y dichas por esta coalición de 3 partidos que ganó la presidencia en julio han complicado la economía del país. Y ahí están los indicadores. Yo creo que se puede decir objetivamente, este gobierno hay a quien le parece muy bien, este próximo gobierno, hay a quien no le gusta. La verdad es que llega con un alto nivel de popularidad, pero si nos atenemos a lo que dicen los mercados, bueno, pues ahí están señales que pudieran ser no tan buenas, con un bono mexicano a 10 años en su nivel máximo desde hace muchísimo tiempo, con una paridad del peso frente al dólar en declive, con un indicador de la Bolsa Mexicana de Valores también en declive. Así que a los mercados no les ha gustado lo que han visto. Vamos a ver qué sucede a partir de mañana, que es el primer día. Hay que recordar que México tiene una cosa que no tiene prácticamente ningún otro país del mundo: 5 meses de transición. Eso es muy raro en el resto del mundo. Y ha sido un periodo en el que López Obrador ha sido más que un presidente electo, ha sido de alguna manera un presidente en funciones sin haberse colocado la banda, y decisiones suyas han tenido un impacto en la economía. Así es, y anuncios de personas que forman parte de su entorno, o declaraciones que ha tenido que salir el propio López Obrador a aclarar, por ejemplo, la que tenía que ver con la tasa de ganancia de los bancos por los servicios que prestaban, que produjo una caída en la bolsa, y tuvo que salir el propio López Obrador a decir que no se iba a cambiar nada. ¿Cuál puede ser el gran o los grandes retos de López Obrador? Quizás convencer a los mercados de que no es verdad todo lo que se dice, Pascal. Ese es uno de ellos, pero si tuviese yo que quedarme con un gran reto, Idania, sería el tema de la seguridad. En México, en los últimos 12 años, se acumula la cifra espantosa de 275,000 muertos, personas fallecidas en el fuego cruzado de grupos criminales, en las acciones de las fuerzas de seguridad en contra de estos grupos criminales, y frenar esta violencia que está en muchas regiones del país fuera de control es el primer reto. Por eso fue elegido López Obrador, antes que otra razón, también para combatir la corrupción. Pero si tiene un gran reto, aparte de combatir la corrupción y mantener estables los indicadores económicos, es sin duda resolver lo más pronto posible el gran conflicto que genera el crimen organizado y la violencia.
Pero también, digamos, en paralelo a este reto, ya tiene su primera contradicción, porque López Obrador no estaba de acuerdo con que el ejército fuese a la calle, lo criticó en gobiernos anteriores y ahora está pensando que es la única manera de combatir el crimen organizado o de darle seguridad a la población. Entonces, no hemos empezado, pero ya tenemos una gran contradicción con esto. Efectivamente, si le damos el beneficio de la duda, podemos decir que él se ha dado cuenta que no hay otra en México donde los cuerpos policíacos están muy disminuidos, claro, han sido corroídos por la corrupción, que pues recurrir a las Fuerzas Armadas. Si pensamos mal, diríamos que él ya lo sabía y que durante la campaña utilizó este discurso para ganar el voto. Pero la verdad, sea cual sea, es una contradicción con lo que él ha venido sosteniendo por los últimos meses. Sí, eso me recuerda una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle a Teodoro Petkov alguna vez estando en gobierno y le preguntaba cuál era la diferencia entre estar fuera del gobierno y en el gobierno. Y él me decía que su gran lección había sido que no era lo mismo pedir agua que tener que darla. Entonces, más o menos es lo que pasa con López Obrador. Una última pregunta, Pascal. Los invitados incómodos a la toma de posesión. Nicolás Maduro, Ortega creo que canceló, ya no va. Timochenko se había dicho que iba y también ha dicho que por razones de enfermedad, me decían antes de comenzar el programa que también ha cancelado su viaje. Nicolás Maduro, lo voy a creer cuando salga. Todavía pienso que puede suspender la ida, pero en todo caso ha sido un invitado incómodo. Muy, muy incómodo y sin embargo ellos, los miembros del gobierno electo, me refiero al propio presidente electo y al próximo canciller de la República, han sostenido varias veces cuando se les ha preguntado que ellos quieren tener buenas relaciones con todos los países independientemente del signo político que tenga el gobierno de ese país y pues no han mostrado en público que les incomode tener aquí a Nicolás Maduro. Ha sido pues incómodo para quienes han seguido la historia de Venezuela de los últimos años y de las discusiones políticas, de los señalamientos por parte de la oposición, de la ilegitimidad de este presidente de Venezuela, pero al próximo gobierno no parece incomodarle, incluso ha justificado muchas veces la presencia de Maduro. Hay muchísimos mexicanos a los que esto no le gusta y yo te diría que, me parece como periodista, te diría que pues es un hombre que jalará muchos reflectores y que al jalarlos, Nicolás Maduro, pues se los quitará al presidente López Obrador. Entonces no sé qué tan bueno vaya a ser para este gobierno que además se pasó toda la campaña desmarcándose de Venezuela, diciendo que no tenían nada que ver con Venezuela, y pues en la toma de posesión viene el presidente Maduro, que últimamente no ha visitado demasiados países, sí, hay que decirlo. Entonces viene a México y pues yo sí creo que puede generarle problemas esta visita. Pues habrá que esperar, es noticia en desarrollo, como decimos en el argot periodístico. Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior. Pascal, un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente, Idania, un gusto para mí, un saludo a la audiencia de NTN y también, por favor, a todos los compañeros allá en la redacción. Vale, muchísimas gracias. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla con información en tiempo real. Al regreso retomamos el tema del G20. Al regreso tenemos a César Grajales, analista político, invitado con nosotros en el estudio. Hay varios temas para hablar, varios temas que atañen a la política y a la cotidianidad de los Estados Unidos. El tema migrante, por supuesto que no lo dejamos de lado, pero quiero comenzar hablando de la ausencia del presidente Donald Trump en el único encuentro previsto en Buenos Aires, sin asesores, sin ministros, de los mandatarios que allí se han dado cita. ¿Cómo interpretar el que el presidente Trump faltara a este encuentro? Venimos con más en la tarde. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde.
Son las 4:47 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. En nuestro Centro Internacional de Noticias quiero darle la bienvenida a César Grajales, analista político, director de Iniciativa Libre, a quien hemos tenido en vivo desde Florida en varias oportunidades. Muchísimas gracias por estar aquí, qué bueno. Gracias por la invitación, contento de estar acá con ustedes. Yo creo que tengo varias cosas, ¿no? Varios temas en agenda, pero me gustaría comenzar por el G20 y me gustaría comenzar por la ausencia del presidente Trump en este único encuentro a solas de los mandatarios que estaba previsto para el día de hoy. El retiro lo denominaron. El único encuentro sin ministros, sin asesores. ¿Cómo entender que el presidente Trump falte a este encuentro? Bueno, hay varias cosas aquí. Acuérdense que el G20 es una cosa que desde 1999 se ha creado para que la gente o los líderes políticos de estas 20 naciones, incluyendo la Unión Europea, vengan a debatir temas de economía, ¿right? Cómo se mejora la economía en estos países y cómo mantener una estabilidad económica. Particularmente este año encontramos que hay, digamos, varios temas que no van dentro de esa agenda ni están dentro de la agenda, pero que la gente está observando. Entre esos, por ejemplo, la cancelación del presidente Trump con la reunión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, por lo que está haciendo ahorita con la parte de Ucrania. Sí. Y también tenemos el príncipe saudí, que digamos que, palabras coloquiales, es una papa caliente que está pasando allí. Mucha gente está viendo cómo evitar la foto con él. Bueno, para Vladimir Putin no fue caliente porque se dieron un gran apretón de mano, así casi como amigo. ¿Qué tal? Tanto tiempo que no te veo. Es muy extraño lo que pasó ahí, sin embargo, obviamente no deja de levantar cuestionamientos, ya que en Estados Unidos la CIA concluyó de que él estuvo envuelto en lo que fue el asesinato de este periodista, viviendo en los Estados Unidos. Khashoggi. Exactamente, yo creo que en ese aspecto el presidente, en la ausencia en esta reunión, tal vez evitar estar allí con estos otros líderes, es parte de eso. Lo interesante, reitero, es que este G20 ha sido, digamos, opacado un poco con estos temas que no tienen que ver con economía. Por un lado, reitero, príncipe saudí; por otro lado, el tema de Rusia, Estados Unidos que cancela la cita, y el día de mañana esta cena potencial entre China y Estados Unidos para tratar de ver cómo se renegocia la parte de... Sí. Para disminuir, digamos, esta guerra de aranceles, ¿no? claro. Con relación a la guerra claro, pero en todo caso, una cumbre, digamos, de esta magnitud está hecha para este tipo de encuentros. Se supone que tenemos problemas globales y se necesitan algún tipo de reglas conjuntas. ¿No es también un poco decir, las reglas que ustedes asuman, no tengo yo por qué comprometerme a cumplirlas? No, tú sabes que el presidente siempre opera de su manera particular. Él, digamos que no es un político de tradición y tiene su manera particular de proceder. No sé si su asesor le habrá dicho que, digamos, se saltara esta reunión. Los ojos están más que nada puestos ahora, por lo menos en Estados Unidos, pendientes a lo que va a pasar mañana con China, porque eso sí le está afectando al pueblo americano y por ahí han salido estudios. Llega la Navidad, llega diciembre y tiendas como, que son, no sé si puedo decir el nombre, pero grandes, Walmart, ya han empezado a decir, mira, muchos productos van a subir de precio por esta guerra de tarifas que tiene entre los dos países. Yo creo que diríamos que el enfoque principal va a ser ese y en Estados Unidos, digamos que la visión principal es qué va a pasar mañana con esa reunión en China, con el líder chino, presidente chino. Pasemos un poco a temas internos en los Estados Unidos. Y quiero revisar, hoy veía en el diario El País una noticia en relación a cómo quedaron definitivamente las cámaras después de las elecciones de medio término. Los republicanos necesitaban en la Cámara Baja 23 diputados para tener la mayoría. Correcto. Y obtuvieron 40 en porcentaje, eso es 53,1% contra 45,2%. Es la mayor diferencia en votos que se ha producido desde el 74, unos meses después de que el presidente Nixon renunciara por el caso Watergate. Pero si vamos al Senado, tenemos 53-47 a favor de los republicanos. Claro, hay quien dirá, aquí son 6 votos de diferencia y en la Cámara Baja son 40. ¿Cuál es la lectura finalmente de esto, señor Grajales? Varias cosas. Primero que todo, ojo,
cuando hay una tendencia, digamos que históricamente el gobierno de turno durante las elecciones de término medio pierden ciertas sillas en el Congreso o control, ya sea de ambas cámaras o de una de las cámaras. En este caso, el presidente sí se perdió, la administración perdió el control del Congreso, pero en el primer término del presidente durante la administración de Obama, perdió por más de 60 sillas en el Congreso, que fue cuando la recuperaron los republicanos el control. Ahora, hay varias cosas con relación al Senado y al Congreso. El Senado, cada senador es votado estatalmente. Todo el Estado vota por su senador. Y en el Congreso votan en distritos. Y hay distritos que obviamente tienen cierta tendencia un poco más hacia la corriente demócrata, otros que son más bien moderados y balanceados. Lo importante es ver la parte del Senado, en mi opinión, porque acuérdense que el 2020 viene presidencia y en Estados Unidos la presidencia se define con los votos de los estados. Cada estado tiene cierta cantidad de votos para que el presidente se convierta en presidente. Y en la Florida, por ejemplo, es una contienda que seguí muy de cerca. El gobernador todavía y senador electo, digamos que fue una contienda fuerte con el senador Bill Nelson, y sin embargo ganó Rick Scott esta posición republicano. El presidente estuvo allí haciendo campaña con él y también el nuevo gobernador de la Florida, que tuvo una contienda súper fuerte, corrió con un demócrata que estaba agarrando fuerza. El presidente vino, hizo campaña con él y ganó por un bajo margen, pero ganó. Entonces esto podría interpretarse que quizá para el 2020, tal vez si reestructuran algo del mensaje para los distritos específicamente, el presidente podría tener chance en caso de que él quisiera correr a una reelección o si alguien del Partido Republicano decidiera correr en contra del presidente. O sea, no quedó tan mal parado el partido como tal. Ya lo mencionaste, por el Senado, por el contrario, ganaron unas sillas más y la pérdida en realidad no fue tan grande, se esperaba mucho más. Acuérdense que a comienzo de año se hablaba de una ola azul grandísima, que no llegó a materializarse. Y la gente incluso habían analistas diciendo que quizá se iban a perder control de ambas cámaras y no sucedió. Entonces, mi interpretación es que, digamos, los demócratas, por un lado, tienen que hacer un mejor trabajo para mover esa base porque no salieron a votar no obtuvieron todas las sillas que se esperaban a comienzo de año, y los republicanos tienen que reevaluar qué es quizá lo que no ha funcionado para mantener el control y quizá, si deciden el presidente correr nuevamente en el 2020, retener la silla de presidencia. Vayamos ahora a otro caso que de alguna manera ha sacudido la opinión pública y que tiene que ver con las declaraciones en un tribunal de Michael Cohen, el ex abogado del presidente Donald Trump, quien ayer en tribunales acepta que mintió en relación a aspectos que pudieran complicar o pudieran señalar la implicación del presidente Trump o de su entorno en lo que se ha denominado la trama rosa. El presidente, por supuesto, lo ha descalificado, pero ahí está, y es una voz más que se suma. Bueno, varias cosas. Primero que todo, hay que quedar claro que la investigación de esta trama rusa, como se llama, si hubo injerencia en las elecciones y si el presidente de verdad supo acerca de esta injerencia en las elecciones presidenciales del 2016, eso debe de continuar, sin duda alguna. Eso debe de mantenerse protegido porque al final del día las instituciones estadounidenses son lo que mantienen, digamos, la proyección de la democracia fuerte en los Estados Unidos y el Departamento de Justicia sobre todo. Hay que proteger a Mueller, que continúe con su investigación. Número dos, bueno, yo creo que queda claro en lo que pasó con Cohen. Él le mintió, no puedes mentirle al gobierno federal porque definitivamente si te agarran vas preso y te van a condenar. Pero nada de lo que pasó en esa confesión de que ha mentido en realidad involucra directamente o condena al presidente en algo. O sea, yo sé que la investigación debe de continuar, pero las personas que, digamos, se apresuran a decir es que es culpable el presidente. Recordemos que en Estados Unidos está el due process y nadie es culpable hasta que no se pruebe lo contrario. Por el contrario, es inocente. Entonces el presidente, por supuesto, Mueller debe continuar con su investigación y si
Si desafortunadamente al final del día se llega a probar que el presidente sí sabía de esta injerencia rusa, pues obviamente que se tomen las acciones que deben de requerirse. Un tema que no quiero dejar por fuera es la situación de los migrantes en la frontera, donde, por cierto, un grupo de mujeres centroamericanas ha iniciado una huelga de hambre. Están demandando atención tras 2 semanas de estar hacinados en los albergues de Tijuana y que se acelere la revisión de las peticiones de asilo. Ante la presencia masiva de estos centroamericanos que están llegando a la frontera, ha tenido que abrirse un segundo albergue. Yo quiero que veamos esta nota de nuestra cadena aliada y ya venimos con el señor Grajales a hablar de este tema. ¿Qué tal, amigos de NTN 24? Los saludo desde el segundo albergue que se ha habilitado ahora ya para la caravana migrante en la ciudad de Tijuana, la unidad deportiva Benito Juárez, que fue el primer albergue donde llegaron los miembros de la caravana. Desde ahí empezaron a ser reubicados a este lugar, Centro de Espectáculos Barretal, debido, entre otras razones, a las condiciones climatológicas en esta zona, ya que hay muy bajas temperaturas y está lloviendo. Ha estado lloviendo durante los últimos 2 días, por esto la autoridad ha tomado la decisión de trasladar, de invitar voluntariamente, al menos así fue el día de ayer, a los migrantes que quisieran venir a este sitio. Este sitio cuenta con áreas techadas como en la que nos encontramos, una explanada con concreto. En caso de que sea necesario será habilitado también, pero se buscará primeramente que se encuentren en una condición de bajo techo la mayoría de los migrantes. Les voy a mostrar un poco de cómo se observa esto. Voy a tratar de voltear la cámara. Bueno, ahorita no me lo permite, pero bueno, ustedes ya lo podrán ver en las imágenes en pantalla también acerca de las condiciones. Bueno, les puedo decir que es un lugar techado y esta es solo una de las 3 unidades que se están pensando habilitar. Se espera que el grueso del contingente esté llegando durante las próximas horas. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias por ese informe. De verdad que hemos podido tener presencia en todos estos albergues, hemos podido ver exactamente cómo se encuentra allí la gente con estos reportes que agradecemos muchísimo. De Imagen Televisión, por cierto, de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Esto sigue siendo, señor Grajales, un gran problema. Un gran problema para Estados Unidos y para México. Correcto. Yo no sé para quién es peor, pero lo cierto es que esta gente está aquí. Se habla de, en esta semana tuve información de que se pudiera firmar el acuerdo de un tercer país seguro para que México los acogiera. Tendría algún aporte de los Estados Unidos, pero es un problema. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo manejarlo? Creo además que un solo país no puede tener una solución. Debería ser en conjunto. Bueno, acabas de decir algo. ¿Para quién es el problema? Personalmente creo que el problema es para los ciudadanos que viven en ambas fronteras. La gente de Tijuana y la gente de San Diego. Esa gente está sufriendo muchísimo ahí, porque cuando cierran la frontera la gente de San Diego sufre y la gente de Tijuana también. Segundo, hay que recordar varias cosas e ir a la raíz del problema de la caravana. Yo creo que también parte de este problema es, tristemente, la desinformación de la gente que migra, que va caminando, que llega a la frontera y cree que al pedir el asilo político se los van a dar, o que califican por el asilo político desconociendo la ley como está redactada en Estados Unidos, que es persecución política, ideología y eso. Tú no puedes llegar a decir es que soy pobre en mi país, porque claro, eso no califica. Durante ese proceso la persona pues puede ser arrestada y procesada mientras se sabe si esa solicitud de asilo es real o no. Ahora, como es tanta gente, no hay la cantidad de jueces suficientes para procesar rápidamente esas peticiones de asilo. Y por otro lado, en medio de la frustración de la misma gente que está huyendo de la necesidad que tienen sus países, pues se forman estas situaciones como lo que pasó de estos 42 migrantes que estuvieron lanzando piedras y trataban de cruzar la frontera a la fuerza. Y eso tampoco ayuda con el discurso en Estados Unidos, por varias razones. Número uno, hay que entender que el tema migratorio quizá para nosotros latinos hispanos puede ser un tema sensible, pero también hay partes del país que pues no le afecta o no le interesa o no lo ha vivido. Y hay que entender que los legisladores también representan a diferentes grupos sociales. Claro. Entonces, en ese aspecto, la gente no puede llegar demandando nada. Acuérdense que Estados Unidos ha sido un país generoso con inmigrantes. De hecho, es uno de los países que más absorbe inmigrantes
todos los años y en la historia de Estados Unidos más de 200 millones de inmigrantes hemos llegado a los Estados Unidos. Entonces es un país muy generoso. Yo pasé el proceso migratorio y yo le puedo decir, a mí me parece increíblemente generoso. Toma tiempo, pero es un país generoso. Hay países donde ni siquiera puedes aspirar nunca a la ciudadanía. Entonces tú no puedes llegar demandando algo. Yo creo que ahí es donde genera dudas y nerviosismo en estadounidenses que les preocupa lo que está pasando. Claro, le preocupa la cantidad cuando uno ve toda esa cantidad de gente. Hombre, son 5.000 personas que tienen ahí. Y segundo, se genera esta crisis humanitaria porque Tijuana tampoco puede absorber. ¿Y qué es lo que está pasando? Que es que como hay un gobierno en transición en México, el gobierno saliente no quiere tomar esa papa caliente porque se van 2 días. Claro. Y el que está entrando pues todavía no puede tomar decisiones porque no tiene injerencia. Entonces, con esta pregunta quiero terminar, y ya que usted lo menciona, ¿cómo se imagina las relaciones entre López Obrador y el presidente Trump? Entre los Estados Unidos y este México que asume un gobierno distinto. Tiene que seguir una relación sin duda alguna de amistad, fortalecer esas, digamos, esas relaciones hermanas, porque al final del día México y Estados Unidos tienen un comercio diario de $1 billón. Y eso en números siempre cala, así que el presidente electo, presidente el sábado oficialmente, López Obrador, tiene que reevaluar, digamos, algunas de las posiciones que mencionó durante su campaña, y Trump, obviamente, el presidente Trump, pues trabajar de la mano del nuevo presidente de México, porque al final del día es uno de los mayores comerciantes que hace comercio, intercambio comercial, ¿no?, alrededor del mundo. Es México, su país es directo, es México, y para México Estados Unidos. César Grajales, analista político, director de Iniciativa Libre, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Contento de estar acá, gracias. Continuamos con más. En esta parte del programa, gran escándalo alrededor de la misión médica cubana que estuvo desplegada en Brasil. En Miami presentaron una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud. Algunos de los exmiembros del grupo de cubanos dicen que el organismo se embolsó más de $70 millones por supervisar la práctica de los isleños en el gigante suramericano. Paola Serna tiene la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, esta demanda fue interpuesta el día de hoy. Aquí en la ciudad de Miami se dieron detalles de la intención que tienen estas 4 médicos que han decidido demandar a la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington. Y la intención de hacer esta demanda aquí en los Estados Unidos principalmente es que esta organización debe regirse con las leyes estadounidenses. Hoy dieron los detalles y han dicho que la organización se habría lucrado por lo menos en $75 millones al servir de intermediaria entre Cuba y Brasil en este programa de supuesta ayuda humanitaria conocida como Mais Médicos. Aquí en Estados Unidos actualmente hay como 35.000 médicos cubanos. Esta demanda la hacen 4 médicos cubanos, sin embargo pudiera ser una demanda colectiva, y esas son las aspiraciones que tienen también los abogados. Han dicho básicamente que dicha organización ha contribuido o de alguna manera ha ayudado a que se lleven a cabo los hechos de esclavitud de los médicos cubanos en Brasil. Es por esto que yo estoy tomando este caso. Como se ha dicho, los ciudadanos cubanos sufrieron bastantes abusos de muchas formas, incluso en las misiones que ellos llevaron a cabo. Y estos problemas se han documentado por décadas. Pero lo que es nuevo aquí es que hay una organización internacional afiliada con las Naciones Unidas, con la salud panamericana. Mucha gente quiere hacer lo correcto, pero aquí hay un principio, una fuerza para exportar a estos ciudadanos cubanos para que sean puestos en esclavitud en un país extranjero y han sido tratados realmente mal. Era una misión humanitaria, supuestamente humanitaria. Siempre preguntábamos cuánto era que nos iban a pagar y nunca nos lo dijeron hasta un día antes de irnos para Brasil.
En esa ocasión nos iban a dar $1.000, de cuyos $1.000, $400 nos lo iban a dar al cambio en Brasil y $600 iban para una cuenta nuestra en el banco en Cuba, que no podíamos disponer de ella hasta que no regresáramos de la misión. Había una diferencia total entre los médicos de otros países y los médicos cubanos. Los médicos cubanos éramos controlados por un asesor de la OPAS, que en este caso sería Pajo, porque OPAS es en brasileño, Pajo. Él no nos dejaba salir del lugar, no podíamos visitar ni Brasilia ni nada, teníamos que estar allí. Y básicamente lo que espera la demanda es que a estos médicos que participaron del programa Mais Médicos de Brasil les reintegren el total de los salarios que les deberían corresponder por haber prestado sus servicios y no únicamente el 10% o menos que en algunas circunstancias les fueron pagados. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Y a propósito del tema, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter. Los médicos cubanos, quienes formaron parte del programa Mais Médicos, tienen todo el derecho de demandar a la OPS. No es ningún secreto que estas misiones orquestadas por el régimen cubano solo tienen un objetivo: manipular a los cubanos y enriquecer la dictadura. Pausa en la tarde. Al regreso, Nicolás Maduro aumentó en un 150% el salario mínimo de los trabajadores. La pregunta es, ¿para qué alcanza este aumento de sueldo? Los expertos señalan que el incremento se volverá sal y agua. Al regreso, hablamos de esto y demás en la tarde. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Son las 6:13 minutos en Caracas, Venezuela. Continuamos con más. 59 colombianos detenidos precisamente allí, en ese país, en Venezuela, desde el 2016, acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de ser paramilitares, fueron imputados el día de ayer por terrorismo, asociación para delinquir y falsificación de documentos. En un proceso plagado de irregularidades y 2 años después de su arresto, se realizó una audiencia de presentación sin presencia de los abogados defensores. El caso ha sido denunciado por la ONG Foro Penal Venezolano ante la ONU como una detención arbitraria. Los colombianos solicitan ayuda a la comunidad internacional y al gobierno del presidente Duque le piden agotar todo recurso para lograr su libertad. Nos hacen firmar un acta de detención y hoy, 29 de noviembre, nos hacen una audiencia y la audiencia no deja ingresar ni al abogado defensor Sergio Aranguren, ni al Foro Penal, ni a nuestro representante consular de Colombia, ni a la embajada. Por favor, le pedimos al gobierno colombiano que se absorte y se aboque en nuestra situación. Nos acusan de terrorismo, nos acusan de concierto para delinquir y falsedad en documentos. Por favor, y somos inocentes. Ninguno de los que estamos aquí nos conocimos en este recinto donde nos tiene el gobierno de Venezuela. Ayúdennos, por favor. No queremos pasar otra Navidad aquí en este cautiverio. Nicolás Maduro, bueno, esto es la solicitud que hacen estos colombianos, que además quiero recordar un detalle particular. Desde el pasado fin de semana se comenzó a decir que estos ciudadanos colombianos iban a ser deportados, que se habían censado, se les había hecho examen médico y que iban a tener un proceso de deportación. Por eso también se sienten engañados. Les hicieron firmar algún documento, no están seguros ellos de qué firmaron. Pero también hay quien señala que había que hacer una audiencia preliminar, que había que imputarles cargos de algún tipo para lavarse la cara de la detención arbitraria, porque durante 2 años estuvieron esperando por esta audiencia preliminar. 5:16 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a otro tema que ocupa la agenda informativa en Venezuela. Nicolás Maduro incrementó el salario mínimo que aplica para la mayoría de los trabajadores públicos. Lo ubicó en 4.500 bolívares soberano, la moneda local, esta denominación, o poco más, oigan bien,
de $52 por mes, a la tasa de cambio oficial, a la que no tienen libre acceso los ciudadanos. La oposición asegura que este aumento va a convertirse en sal y agua si no viene acompañado de un plan que recupere la economía y frene la hiperinflación. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Será de 4.500 bolívares. Pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares el medio petro del salario mínimo. Con este sueldo mínimo frente a la canasta básica que supera los 52.000 bolívares soberanos, es imposible que un trabajador cubra sus necesidades básicas. El diputado y economista Ángel Alvarado señaló que se siguen cometiendo los mismos errores. Primero hay que acabar con la hiperinflación, reactivar la economía y poco a poco el salario se va recuperando. El gobierno no parece entender esto, el gobierno no ataca las causas sino las consecuencias, aumenta salarios pero no aumenta la productividad, no genera confianza para la inversión, para la producción y por supuesto no está atacando el problema de raíz que es la hiperinflación. Como un ataque al estómago y al bolsillo, así se percibe el aumento. Este señor nos mostró en qué se traduce en 4.500 bolívares soberanos. ¿Qué puedes comprar con un sueldo mínimo? ¿Qué puedo comprar con un sueldo mínimo? Esto no lo puedo comprar con un sueldo mínimo. Jamás y nunca puedo comprar esto con un sueldo mínimo. Así está Venezuela. Lastimosamente, para los venezolanos, tenemos que hacer magia o de la misericordia de Dios para poder comprar estas dos bolsas que llevas aquí en las manos. Se ha destruido la economía en Venezuela. La hiperinflación va de la mano con la migración. Un estudio del Banco Mundial que teníamos hace un mes presentado en Bogotá indicaba claramente, ¿no?, que hay una relación directa entre la hiperinflación y la migración. Es decir, la gente que se va a Venezuela se va por muchas razones, persecución política, violencia, pero el gran éxodo, la gran mayoría del éxodo es la hiperinflación. Ciudadanos que se sienten ahogados, aquellos que apostaron quedarse y resistir, hoy ya están considerando marcharse del país. Cada día se acortan más las posibilidades de quedarte, pues. Pensar en irse creo que es una solución viable. Otros ciudadanos le hablaron directamente al presidente Nicolás Maduro. O sea, señor presidente, por favor, ¿hasta cuándo se burla de nosotros los venezolanos? Basta, basta. O sea, estamos cansados de esta anarquía, de esta falta de gobierno, de este estado forajido. El desespero ya se deja ver en los adultos mayores que no tienen cómo alimentar a sus hijos y en algunos casos a sus nietos. Lo tenía acostumbrado a desayunar con conflé, ya no se lo puedo comprar, no me alcanza el sueldo. Un aumento de sueldo que incrementará la persecución hacia los comerciantes. Se vuelve a recrudecer la persecución al sector empresarial, que es tratado como un enemigo, que es criminalizado, son tratados como criminales. Los expertos en materia económica una vez más le piden al gobierno de Nicolás Maduro reactivar el aparato productivo del país. De lo contrario, se seguirá destruyendo la economía. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández. Ahora bien, el drama de la situación económica de los venezolanos es que, a pesar de los constantes aumentos salariales realizados por Nicolás Maduro en el 2018, oigan bien, este es el 6º aumento salarial en lo que va de año. Pero a pesar de todo eso, 48% de los hogares en Venezuela son pobres. Así lo ha revelado un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, que señala un aumento del 9% en relación al resultado de 2017. Precisamente nos acompaña, quiero saludar a Nixa Freites, ella es coordinadora del proyecto ENCOVI y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Señora Freites, buena tarde, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Dani, gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. ¿En base a qué estándares, creo que comencemos por allí, en base a qué estándares, a qué variables se llegó a este resultado? ¿Qué se midió? A través de la encuesta sobre condiciones de vida que venimos levantando desde el año 2014, ya tenemos 5 ediciones de esta encuesta, recogemos información que nos permite utilizar lo que se conoce como el método multidimensional para medir la pobreza, que considera 5 variables, 5 dimensiones, y dentro de esas dimensiones 13 indicadores de privación que están relacionados con carencias ligadas a las condiciones de la vivienda, los servicios básicos a la vivienda, indicadores sobre
privaciones en el ámbito educativo, en el ámbito de la protección social, y también en el ámbito de lo que se conoce como el estándar de vida, que incluye la información sobre los ingresos en los hogares y sobre la posesión de activos, de bienes básicos en el hogar. Con relación a todas esas variables, pues ellas cada una tiene una ponderación, como lo establece la metodología, y nos permite entonces clasificar a los hogares en situación de pobreza. Y el resultado que hemos obtenido es que el 48% de los hogares venezolanos clasifican como pobres, y la dimensión que está pesando más para establecer esa condición es el estándar de vida y particularmente la información sobre los ingresos. Ahora, tendríamos que ir, si revisamos toda la situación, tendría que preguntarle cómo incide la falta de alimentos, por ejemplo, en la deserción escolar, una arista investigada por ustedes en este informe. Sí, sobre la población escolarizada, aquella que ha respondido en la encuesta, que asiste regularmente a clase, indagamos si hay alguna razón que impida una normalidad en esa asistencia a clase. ¿Qué factores impiden que haya una regularidad en el cumplimiento del cronograma escolar? Y encontramos que solamente la mitad de la población escolarizada entre los 3 y los 17 años puede asistir regularmente. La otra mitad falta clase por una variedad de razones. Una de las más importantes es la falta de alimentación en el hogar. El 22% de esa población escolarizada ha respondido que no puede asistir algunos días a clase por falta de alimentos en el hogar o por falta de alimentos en los planteles, porque los programas de alimentación escolar cada día están funcionando peor o han dejado de existir en algunos planteles de enseñanza pública. Igualmente son factores que perturban la normalidad de la vida educativa, pues la inasistencia de los docentes, los problemas con el transporte, la falta de abastecimiento de agua, las interrupciones con el servicio eléctrico. Todos estos factores han sido mencionados como que no permiten que los estudiantes asistan con regularidad para cumplir con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, además de los estudiantes que se ven obligados a abandonar los estudios porque tienen la necesidad de buscar un trabajo para poder de alguna manera colaborar con el presupuesto de la casa o con el propio ante la situación económica que hay. Sí, la encuesta también ha reflejado eso. La población de 18 a 24 años que tendría las edades para estar cursando la educación universitaria o terminando la educación media, son los que están reportando la mayor pérdida de cobertura educativa. A lo largo de estos 3 últimos años, el porcentaje de estudiantes en educación universitaria ha descendido de 48 a 35%. Pero lo más grave aún es que ellos están saliendo del sistema educativo, pero no están encontrando oportunidades de trabajo en el mercado laboral. La tasa de desocupación más alta, un 24%, justamente lo estamos encontrando entre la población de 15 a 24 años, que es más del doble la tasa promedio de desempleo de toda la población en Venezuela. Y bueno, y una parte importante de esa población que no encuentra oportunidades acá, pues es la que está migrando. La encuesta también nos está dando resultados con relación a este aspecto. Nosotros investigamos en los hogares si había algún miembro del hogar que hubiese emigrado al exterior en los 5 años previos a la fecha de la entrevista. Y los resultados que hemos encontrado es que 1,5 millones se contabilizan aproximadamente 1,5 millones los venezolanos que emigraron entre el año 2013 y el año 2018. Claro, digamos, la migración va increciendo, pero también por la falta de oportunidad. O sea, la situación económica evidentemente los empuja, la falta de oportunidades, porque pues los jóvenes sobre todo, que es lo que estamos viendo también en este éxodo,
no encuentran oportunidades para trabajar, hay un desempleo absoluto, cada día cierran más empresas, cada día hay más locales comerciales cerrados, es decir, esto es un embudo que pareciera no tener salida. Sí, la encuesta lo reporta. De esta población que ha salido en el último tiempo, más del 60% indica que ha salido en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de trabajo, para tener una mejor remuneración que le permita ayudar a la familia. Bueno, pues quiero agradecer, quiero darle las gracias a Anixa Freites, coordinadora del proyecto ENCOVI, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Muy amable, buena tarde para usted. Bueno, era lo que estábamos viendo justo en pantalla. Había dejado de escucharme la señora Freites. En todo caso, cumplimos con los temas previstos para esta entrevista. Como si esto fuera poco, lo que acabamos de conversar, Venezuela sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo. Los delitos se multiplican y varias de sus ciudades están catalogadas en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo como las más riesgosas. El documento indica que Caracas es la ciudad con mayor índice de muertes violentas, oigan bien, en el mundo. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. La violencia aumenta en Venezuela. La delincuencia hace de las suyas a placer. La criminalidad, más allá de las cifras, se puede ver en las calles. Después de las 7 de la noche en Venezuela, lo que vemos son calles fantasmas, pueblos fantasmas, porque la gente se resguarda en sus hogares ante la ineficiencia del gobierno para resguardar la vida y los bienes de los venezolanos. El homicidio continúa siendo uno de los delitos que más ocurren en el país. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, la tasa llega a 89 muertes por cada 100.000 habitantes. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo señaló a Caracas como la ciudad más violenta del planeta. Que la tasa de homicidios que tenemos actualmente es de 89 por cada 100.000 habitantes. Repito, esa es la más alta del planeta. La segunda sería la de El Salvador, pero cerca de 20 puntos por debajo de la nuestra. Eso habla de la magnitud de la criminalidad que se vive en el país. Los delitos que más se cometen son robo y hurto, motivados por la crisis que vive el país. Quizás personas en situación de calle que ven atractivo un bombillo, una cámara, un retrovisor de un vehículo y cometen esta clase de delitos. Desde el punto de vista numérico, en Venezuela son los delitos contra la propiedad, principalmente el robo y el hurto. Pero los delitos que más preocupan a la ciudadanía son el homicidio, por supuesto, y el secuestro, sobre todo el denominado secuestro express. Expertos señalan que la violencia se ha institucionalizado en la sociedad, lo hace un factor de riesgo para el crimen. A medida que el venezolano se va enfrentando a situaciones cada vez más límites y cada vez más extremas, a medida que la vida al venezolano o a los venezolanos se nos está convirtiendo en más difícil, en esa medida la respuesta es más limitada. Señala que mucha de esta violencia está impulsada desde los sectores políticos y de poder en el país. La pobreza y la miseria en la que nos estamos metiendo está haciendo aparecer actos delincuenciales asociados a la miseria. En materia criminal, los expertos indican que el secuestro, uno de los delitos en auge en los últimos años, ha cambiado de modalidad debido a la crisis económica. Ya no existe el secuestro express. Probablemente haya habido una reducción. ¿Por qué? Por la crisis económica en el país. El secuestro express ya no le está siendo rentable a los criminales en Venezuela, porque son muy pocas los venezolanos, las personas acá en el país que tienen posibilidad para pagar un secuestro. Tanto los ciudadanos como los expertos en materia de seguridad indican que buena parte de la violencia que se vive en el país se debe a la crisis que atraviesa Venezuela. Por esto señalan que no todo debe ser políticas en materia de seguridad, sino también en materia de educación, porque con valores se dejará la violencia. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias por este informe a Luis Alejandro Laya. Vamos a hacer una pausa en la tarde. Al regreso vamos a hablar de un tema que también ha sido noticia durante toda la semana. Y es el partido de la Copa Libertadores entre River y Boca, que finalmente tiene fecha y va a jugarse el próximo 9 de diciembre. ¿Y dónde se va a jugar? En el Santiago Bernabéu, en España. Quedaron atrás todas las propuestas, Emiratos Árabes, Miami, como algunas de las sedes propuestas para este partido. Hay reacciones en España
en relación también a este anuncio. Veremos también qué dice. Y nos acompaña Víctor Romero en la próxima parte, porque de esto todavía hay tela que cortar. Vamos a hacer la pausa. Antes, les recuerdo, como siempre, nuestro canal en YouTube, el canal de NTN24. www.youtube.com/NTN24. Nuestras entrevistas, lo mejor de nuestros videos, lo mejor de nuestro contenido, allí precisamente. Conéctese, es muy fácil hacerlo y allí tendrá usted acceso. Cuando me preguntan cada tarde, ¿lo van a repetir? ¿Dónde puedo ver la entrevista? Allí la tienen, en nuestro canal de YouTube. Simplemente suscríbase. Hagamos una pausa, venimos en breve con más información. Quédese con nosotros. Ya regresamos con La Tarde. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en el programa de hoy, programas de viernes, cierra la semana, y una de las noticias de las que hemos hablado a lo largo de la semana tiene que ver, por supuesto, con este partido entre River y Boca. Finalmente tiene fecha, será el 9 de diciembre, finalmente tiene sede, será en el Santiago Bernabéu en Madrid. ¡Qué lejos terminó cayendo, no la fecha, sino el lugar! ¡Qué lejos para los amantes de cada uno de estos clubes, para los seguidores! Pero también tiene que ver con tradición, pero como este tema lo maneja mejor mi invitado, pues vamos a darle la bienvenida a Víctor Romero de nuestra Teledeportes, que está con nosotros. Bienvenido, buena tarde para ti. Buena tarde, Idania, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto yo creo que es un buen punto para empezar. Traición en la Copa Libertadores, un mal sabor. Por lo menos es que te veo la cara realmente de afectado por esta decisión. Yo creo que para los seguidores siempre de la Copa Libertadores son 68 años de tradición. O sea, hemos hablado de una Copa que siempre se ha jugado claramente en territorio americano. Sí ha tenido invitados mexicanos, ha tenido invitados de otros países que no hacen parte de la confederación de la Conmebol, propiamente dicho, pero están quebrando tal vez lo que decíamos, la tradición de jugar una Copa, como le dice su propio nombre, Libertadores, los Libertadores de América. Están llevándola a otro país, a otro terreno. Un terreno ellos llaman neutral, o un terreno que ellos llaman donde no puede pasar ningún tipo de situación o una anomalía como el tipo de violencia que se presentó y que todos sabemos el día sábado en el estadio de Monumental de River. Y creo que están apelando tal vez a un sentido común o a un sentido que no miran y revisan la historia. Entonces yo creo que fallaron en ese contexto. Están llevando un Boca River que además es lo más importante que tiene futbolísticamente Argentina y que se ha devaluado mucho en este último tiempo. Sí. Cuando usted miraba, por ejemplo, en los 80, en los 90, incluso en los 2000, la época grande de los colombianos o de los latinos, o mejor, sí, los que venían de acá, de esta parte del continente hacia Argentina, pues era un atractivo ver un Boca River. Ahora no lo es tanto. Creció mucho después de esta gran final, agarró otro foco y otra atención. La final se confirmó el 31 de octubre, hoy estamos a 30 de noviembre. Sí. El campeón se tenía que decidir hace unos días y es la hora y estamos esperando jugar una final. ¿Por qué? Porque los vándalos actuaron y porque un mal manejo, no solamente los vándalos, sino todo lo que pasó, que eso es como una bola de nieve, dejaron esta decisión absurda de jugarla afuera, un clásico Boca River. Además, ese mismo día tardaron en reaccionar, en que sí se juega, no se juega, que sí están en capacidad, los jugadores heridos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos conocemos esos etcétera, o por lo menos la mayoría de nosotros. Pero si la tradición es importante, si son 68 años de la Copa Libertadores de América, si se ha jugado siempre en nuestra región, yo preguntaría, ¿acaso Medellín no era un territorio neutral, por ejemplo? Era una de las opciones y era una de las candidatas que se decía y sonaba entre las más fuertes. Entre ellas estaba Miami, estaba Doha, que hasta incluso el día miércoles era tal vez la opción más rentable. Sí. Exacto, que ya voy a analizar eso, pero quedándonos en la región, ¿Medellín no era territorio neutral? Medellín, Miami y Asunción. Esas tres eran las más opcionadas. Asunción, porque ahí queda la Conmebol, la sede de la Confederación. Pero se llegaba rapidito, cercano, digamos, las barras bravas podían llegar con más facilidad. Medellín, que fue propuesta por el alcalde de la ciudad. Entonces, nunca se evaluaron como posibilidades reales. Sí, eran una opción, pero que tal vez no cumplían con todos los
objetivos o las expectativas que quería la Confederación Sudamericana de Fútbol para disputar allí el partido. Bueno, la DIMAYOR, pero sí, del fútbol. Pero del fútbol sudamericano. De la región. Pero fíjate una cosa, Víctor. ¿De dónde España? Porque es que siempre, con Gonzo conversábamos el otro día, y siempre estábamos como opcionados en Doha y en Miami. O sea, España quizás lo escuché, pero no es exacto. ¿De qué sombrero salió ese conejo? Del presidente de la Conmebol. Él mismo en la rueda de prensa que se dio el día de ayer, él mostró y dijo, mire, yo hablé directamente con Florentino Pérez. Yo quiero jugar la Copa, o sellar ya la Copa Libertadores, la gran final, en el Estadio Santiago Bernabéu. Es una idea loca, es lo que él plantea y le dice al presidente del Real Madrid. A partir de allí, de esa conversación, ya se unen los otros hilos. ¿Los otros hilos cuáles son? Gianni Infantino, presidente de la FIFA, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esos 4 ítems, contando obviamente a Florentino Pérez y a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, pues entre los 4 decidieron que fuera Madrid. ¿Por qué? Porque es la capital, primero, que aloja a más argentinos en Europa. Otra variable por la cual ellos mencionan que se pudo haber dado esa, o que mejor se escogió esa sede, fue porque tiene mayor conectividad de los aeropuertos del mundo. O sea, puede llegar mucho más fácil y es una sede más cercana que Doha. Y la otra es también porque de allí, recordemos que tienen que partir al Mundial de Clubes una semana después. Claro. O sea, hay muchos valores, pero además creo que el que todos podemos saber y conocer es por el tema económico también. No creo que haya faltado este tema como punto fuerte sobre la mesa para que Madrid finalmente sea la escogida. Ahora, hay reacciones en Madrid luego de que el Tribunal Disciplinario de la Conmebol anunciara esta final de Copa Libertadores entre Boca y River. Ya lo dijimos, el 9 de diciembre en el Santiago Bernabéu. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid, ¿tiene reacciones? Veamos. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. Así es, amigos televidentes. Este estadio, el Santiago Bernabéu, es el lugar escogido para que se juegue la segunda parte de la final de la Copa Libertadores de América. Los hinchas argentinos que viven aquí en Madrid, tanto del River Plate como de Boca Juniors, ya se están preparando para recibir a sus equipos. Esto pese a que varios de ellos consideran que no es una buena idea que este partido se juegue aquí en Madrid. En España, la confirmación de que el Estadio Santiago Bernabéu será la sede del segundo partido de la final de la Copa Libertadores de América la hizo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Este anuncio generó reacciones desde distintos sectores, inclusive desde el propio Real Madrid. Para su técnico Santiago Solari, este partido ha perdido trascendencia. Ha roto muchos corazones lo que sucedió. Es una verdadera lástima que... Sobre todo como ejemplo, ¿no? Para los niños, creo que sobre todo eso, como ejemplo para los niños. Y que haya una pequeñísima parte de nuestra sociedad que esté abocada a romper todo, a que nada funcione. Lamentablemente para mí ha perdido trascendencia este partido, ¿no? En el corazón, a eso me refiero. Ha perdido un poco el interés. Es una pena decirlo, pero es la realidad. España es el país con más argentinos en el exterior. Son alrededor de 261.000 personas, por lo que se espera que este encuentro deportivo genere mucha expectativa. Hinchas del Boca y del River Plate en Madrid aseguraron que irán al estadio aunque están disconformes con la decisión. Para mí, sinceramente, ahora sacamos el hincha. La final no se tenía que haber jugado. No tenía que dejarse vacante el título y que Madrid no tenía que haber permitido realmente albergar la final de la Copa Libertadores. Creo yo que se debería haber jugado en Argentina, sinceramente, porque se puede jugar previendo bien las cosas. Antes de que pasen los accidentes se puede jugar en realidad. No es necesario hacerlo acá. Pero bueno, para mí, ya que estoy acá, yo estoy feliz. El garantizar la seguridad será el principal objetivo de las autoridades españolas. Para encuentros europeos, la presencia policial suele superar los 2.000 agentes. Por los antecedentes de este partido, esa cifra podría incrementarse. Televidentes de la tarde, y la delegación del gobierno todavía no informa cuál será el operativo que se impondrá durante las horas previas y posteriores del partido, precisamente para ofrecer toda la seguridad posible a los jugadores y por supuesto a los hinchas que vendrán a ver este encuentro deportivo. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Víctor,
Yo entiendo, es decir, creo que a mí también me habría gustado que se jugara en nuestra región. Siempre habría quien diga que esta es una lección para todos en la región, para que todo el mundo aprenda que esto no puede pasar, ¿no? Los hinchas, que son una cosa, son corazón y buen comportamiento. Y las barras bravas, otra. ¿Llegarán hasta allá las barras bravas? Yo creo que será muy complicado, obviamente, que lleguen, pero al ser... Es que hay que citar un ejemplo claro. El día del partido de Boca River se encontró a uno de los más representativos de la barra de River, se le encontró muchísimo dinero para darle la vuelta al mundo prácticamente. Entonces ellos financieramente pueden acercarse a ese estadio, pueden ir. El punto es que las autoridades prevengan quiénes son los que se van a acercar, quiénes son los que van a viajar, porque ellos capacidad financiera desgraciadamente tienen. ¿Por qué? Por muchos factores, porque ellos están, algunos pueden estar financiados por los mismos clubes, pueden estar con capacidad económica para hacerlo. O sea, decir que no se van a acercar, creo que no hay que ser muy certeros en que no vayan a ir. Ojalá que no, ojalá que sea un espectáculo, pues obviamente digno, porque es Sudamérica la que va a estar representada en Europa. Entonces, sería muy complicado decir que no van a ir. Digno para el deporte, digno para quienes somos amantes del buen fútbol. Ojalá y no vayamos a hacer un papelote allá en el Santiago Bernabéu también. Víctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por supuesto, más de esto en nuestra Teledeporte. Rápidamente vamos al corte y al regreso. Hoy es viernes y hablamos de cine. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde.